Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. 10 minutos con Jesús. El podcast que te ayuda a rezar cada día. Los Hechos de los Apóstoles van narrando de un modo ágil y profundo las aventuras de la primera expansión de la Iglesia. Son hechos empapados de sentido sobrenatural, de fe y fortaleza de los protagonistas, con la presencia continua de la acción del Espíritu Santo. Fueron tiempos de especial gracia, es cierto, pero creo que no conviene contemplarlos como algo del pasado e irrepetible. No, el Espíritu Santo sigue actuando hoy y quiere actuar en ti y en mí. Eso sí, vamos a pedir que, empezando por mí y por ti, dejemos al Espíritu Santo que actúe en nuestra alma, que modele nuestro corazón, nuestra inteligencia, nuestra vida, toda nuestra vida. En el capítulo 17 de los Hechos de los Apóstoles vemos a Pablo que llega a Tesalónica con Silas y Timoteo. Los sábados, Pablo acude a la sinagoga y allí habla abiertamente de Cristo y de su resurrección. Algunos entienden y otros no entienden o no quieren entender. Así que algunos judíos llenos de envidia persiguen a Pablo y quieren acabar con él y con su predicación. Entonces Pablo se va a otra ciudad, Berea, y empieza de nuevo. Allí también son muchos los que reciben con alegría la predicación de Pablo y creen en la buena nueva. Pero los judíos de Tesalónica, los que no entendían, acuden a Berea al enterarse de que Pablo está allí y agitan a la gente contra el apóstol. Así que algunos de los que van acompañando a Pablo se lo llevan a Atenas. Y allí, paseando por la ciudad, se dio cuenta de la cantidad de ídolos que adoraban los atenienses. Además, era una ciudad con una fuerza increíble, hermosa, con grandes edificaciones, con muchos monumentos. A diario, en la sinagoga o en la plaza pública, conversaba con judíos, con los que temían a Dios y también con los filósofos que abundaban. Y algunos le tomaron como charlatán y predicador de divinidades extranjeras. Un día lo llevaron al Areópago, lugar donde se reunían los atenienses para oír las últimas ocurrencias y las últimas novedades. Y allí, en medio de la gente, de una gente que nunca había oído hablar de Cristo, se pone a predicar, con ejemplos de sus monumentos y de su literatura, para que puedan entender mejor. Pablo intenta meterse en su mentalidad, en su piel, y empieza diciendo: al pasar y contemplar vuestros monumentos sagrados, he encontrado también un altar en el que estaba grabada esta inscripción: al Dios desconocido. Bueno, a mí me parece que es un buen modo de enganchar. Es como decir, os vengo a hablar de algo que ya vosotros de alguna manera conocéis y sabéis. Pablo les anuncia que ese Dios desconocido es creador del universo y del orden en el universo. Ese Dios desconocido, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por la mano del hombre, ni es servido por manos humanas, como si le faltara algo al que da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Él, ese Dios desconocido, hizo de un solo hombre todo el género humano, para que habitase sobre toda la superficie de la tierra, determinando los tiempos y límites de los lugares que había de habitar. Para que busquen a Dios, para que esos hombres busquen a Dios, a ver si a tientas lo encuentran, aunque no está lejos de cada uno de vosotros, les dice Pablo. Es un Dios cercano, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos, como han dicho algunos de vuestros poetas.
pues somos de su linaje. Así que, si somos linaje de Dios, no debemos pensar que Dios es semejante al oro, a la plata o a la piedra, esculpidas por la destreza y fantasía de un hombre. La verdad es que esta escena de Pablo en Atenas siempre me ha parecido impresionante. Pablo está en la cuna de la filosofía, en la cuna del pensamiento profundo, que busca la razón del existir, que busca entender al hombre, entender el mundo, entender la divinidad. Y allí habla con los que se encuentra. Parece como si los atenienses de aquella época llevaran todos como un pequeño filósofo dentro. Y Pablo les habla de un modo que ellos entiendan y capta su atención. Y todo iba bien, todo iba bastante bien, hasta que habla de ese Dios desconocido que ahora se da a conocer y habla de la resurrección de los muertos. Y ahí se enganchan los atenienses. Entonces, cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaron y otros dijeron: ya te oiremos sobre esto en otra ocasión. Es decir, adiós, ya hemos oído bastante. Sin embargo, algunos acogieron la predicación de Pablo y creyeron, como un tal Dionisio, una mujer llamada Damaris y algunos otros. Después de esto, Pablo siguió su camino y se dirigió a Corinto. En fin, Tesalónica y Berea con la persecución de los judíos, el aparente poco éxito en Atenas, pero nada desanimó a Pablo y se mantuvo firme en el anuncio de la verdad de Jesús de Nazaret. 2000 años después, vivimos en un mundo distinto, porque las circunstancias son distintas o muy distintas, pero de algún modo, igual. Aquí seguimos, los hombres y mujeres, con nuestros errores, con nuestros pecados, con nuestro egoísmo, nuestra soberbia, y a la vez con nuestras cosas buenas, con nuestras virtudes, con la grandeza del hombre. San José María decía en una homilía que en el orden religioso el hombre sigue siendo hombre y Dios sigue siendo Dios. En este campo, la cumbre del progreso se ha dado ya. Es Cristo, alfa y omega, principio y fin. Ya está todo dado en Cristo, que murió y resucitó y vive y permanece siempre. Y así, pues cada uno de nosotros, cada cristiano, a lo largo de la historia, lo que tiene que hacer es identificarse con Cristo, ser Cristo. Jesús, te pido por mí y por todos los cristianos, para que nos parezcamos cada vez más a ti, que dejemos actuar al Espíritu Santo en nuestra alma, que el Espíritu Santo sigue actuando con la misma fuerza que hace 2000 años. Lo que tenemos que hacer es dejarle hacer. Y que como Pablo, no tengamos miedo al mundo en el que vivimos, no tengamos miedo a llevarte a todos los ámbitos, con mi vida, con mi palabra. Señor Jesús, que yo sea coherente con mi fe, que no tenga miedo a mostrarme seguidor tuyo. Y pase lo que pase, que nunca, nunca, nunca me desanime. Jesús, ayer, hoy y siempre, eres nuestra salvación. Madre mía, que no me separe nunca de tu Hijo y que deje siempre actuar al Espíritu Santo en mi alma. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. 10 minutos con Jesús. El podcast que te ayuda a rezar cada día.